Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Antes de cualquier cosa me permito orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, el que podamos tomar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra y compartirla, Padre bendito. Mi Dios, lo queremos hacer con sencillez, entendiéndola, Padre Celestial, y Señor, que tu Espíritu Santo traiga sabiduría, Padre, a nuestra mente y a nuestro corazón, y que la palabra, Señor, sea de grande provecho para nuestra vida, Señor, espiritual, pero sobre todo práctica, Padre bendito. Mi Dios, es tu palabra, Señor, no la del hombre. Y necesitamos que tu Espíritu Santo le dé vida a ella, Padre Celestial. Señor, que el hombre que está aquí al frente, mi Dios, solamente sea un instrumento en tus manos, Padre Celestial, y que así de esta manera, Señor, podamos compartir tu palabra. Señor, gracias por contestar nuestra oración. Te honramos, te bendecimos, Señor, y esperamos en ti. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 24, del versículo 1 hasta el 13, dice lo siguiente: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá como al pueblo también al sacerdote, como al siervo, también al amo, como a la criada, también a su ama, como al que compra, también al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, al que da logro y al que lo recibe. Y la Biblia dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panaderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la tierra por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en la calle, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, y la ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Y luego el 14 y el 15 dice: estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová, en los valles, en las orillas del mar, será nombrado Jehová, Dios de Israel. Este pasaje que acabo de leer es un pasaje que los teólogos han llamado el Apocalipsis de Isaías. Y hoy he titulado esta pequeña meditación precisamente así: el Apocalipsis de Isaías. Isaías tiene varios capítulos que comprenden precisamente el Apocalipsis. Unos son del 24 al 27 y otros son del 56 al 66. Esos son los capítulos que los teólogos han llamado Apocalipsis de Isaías. La palabra Apocalipsis significa revelación, y como tal nosotros entendemos que Dios está hablándole a Isaías y le está dando revelación acerca de las cosas que van a suceder en un futuro. Cuando nosotros leemos este pasaje encontramos tres cosas importantes en este pasaje. Primero, encontramos el obrar de Jehová nuestro Dios y cómo es aquí en este pasaje. Lo segundo que encontramos es las razones que Dios tiene para obrar de esa manera.
Y lo tercero que nosotros encontramos es precisamente las consecuencias del obrar de Dios. Cuando nosotros leemos el pasaje, vamos a ir al versículo número 1, donde dice el obrar de Dios, y el versículo número 3 dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Puntualizamos: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo número 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y aquí nosotros, en el primer punto de nuestro estudio, tenemos el obrar de Jehová. Y es Jehová precisamente el que desnuda la tierra, el que trastorna la faz, el que esparce los moradores, el que hace que la tierra sea enteramente saqueada y completamente vaciada. Y cuando nosotros leemos aquí en el versículo 3, dice: porque Jehová, dice, lo ha declarado. Y nosotros tenemos que entender este pasaje. Cuando dice la Biblia que Jehová lo ha declarado, esto nos habla de que Dios tiene una voluntad, y esa voluntad es soberana, y que Dios puede hacer con la tierra y con los moradores lo que Él quiere, porque Él es soberano. Esto no significa que todo lo que pasa en la tierra es culpa de Él. Esto no significa que cualquier cosa que está pasando en la tierra, Dios es el culpable. No es esa el sentido de la voluntad soberana de Dios. El sentido de la voluntad soberana de Dios es que Él tiene el control de todo, que Él permite que pasen las cosas y que de alguna manera Él utiliza todo lo que está pasando para cumplir un propósito que Él tiene sobre la tierra. Y así, de esta manera, todo lo que está pasando en la tierra está bajo la soberana voluntad de Dios, ¿okay? Y que Él tiene el control y que tiene un propósito muy específico para que pasen todas estas cosas en la tierra. Hace poco yo recibí un WhatsApp que dice que Dios no se enoja y que todo lo que pasa es consecuencia de nosotros nada más, ¿verdad? Y que lo que nosotros estamos pasando es producto de lo que nosotros hacemos, y que lo único que hace Dios es que saca lo bueno de lo malo que nosotros hacemos. Y yo digo que esto no es correcto. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender que el obrar de Dios siempre va a ser bajo su soberana voluntad. Siempre va a ser bajo su soberana voluntad. Él tiene una voluntad soberana y no hay quien le diga a Dios, ¿por qué lo haces? O quien se le ponga al frente de Dios y cuestiona a Dios. Nada de eso. Entendemos que lo que pasa en la tierra es porque Él lo ha pronunciado. Ahora, cuando examinamos esto, donde dice que Jehová vacía la tierra, desnuda la tierra, hace esparcir los moradores, y dice que saquea la tierra, estas son palabras muy fuertes. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y vemos que esto es muy fuerte, entonces, para que Dios obre de esta manera, o para que Dios permita que se obre de esta manera, entonces es que hay razones muy poderosas para que nosotros veamos este saqueo de la tierra, este esparcimiento de los moradores, esta desnudez de la tierra y este vaciamiento de la tierra. Debe haber razones muy poderosas para que Dios permita que la tierra sea así. Y cuando yo leo la palabra de Dios en este pasaje, ahí están las razones precisamente. Y esas razones las encontramos muy definidas en el versículo número 5 por la palabra porque. Me voy a permitir leerla. Dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y luego dice: porque. Y ahí da 3 razones muy importantes por la cual la tierra se contaminó y va a ser enteramente vaciada, va a ser precisamente desnudada, va a esparcir los moradores por 3 razones importantes. Y ahí dice
la Biblia. Dice, porque traspasaron las leyes. Esa es la primera razón que nosotros encontramos aquí en este pasaje. 1, traspasaron las leyes. ¿Quiénes? Los hombres. Los hombres son los que han traspasado las leyes de Dios. Segunda razón, falsearon el derecho. Y esa es la segunda razón que el pasaje nos está dando por el cual el obrar de Dios es de esta manera. Y la tercera razón es quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, 3 razones para el obrar de Dios. 1, dice la Biblia, traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora, cabe preguntar, cuando nosotros nos acercamos aquí a la palabra de Dios y dice ahí, traspasaron las leyes, normalmente cuando leemos esto, a la cabeza se nos viene es que el hombre ha traspasado las leyes de Dios. Y estamos muy impuestos a ver acerca de las leyes de Dios como los mandamientos. Y cuando nosotros decimos es que traspasaron las leyes de Dios, estamos hablando entonces nosotros, y rápido se nos viene la imaginación acerca de los mandamientos de Dios. Y si bien es cierto que esto es verdad, quiero ir un poco más allá. Cuando la Biblia dice que los hombres han traspasado las leyes de Dios, no se refieren única y exclusivamente a las leyes espirituales de Dios o a los mandamientos morales de Dios. Cuando la Biblia dice traspasaron las leyes, yo quiero ir más allá y quiero entender lo siguiente. Dios es un Dios de orden. Y Dios, en ese orden que Él tiene en el universo, en la tierra y en toda su creación, ha hecho leyes a las cuales toda su creación ha estado sujeta y estará sujeta. Por ejemplo, podemos hablar de una de las leyes. Una de las leyes de Dios, por ejemplo, es que las nubes se forman en el mar y luego la nube llega a la tierra, descarga el agua en forma de lluvia para que la tierra pueda producir sus frutos. Esa es una ley de Dios. Es una ley que Dios ha establecida desde la creación y así siempre ha sido. ¿Okay? Evaporación y luego condensación y luego viene la lluvia y las nubes se mueven. Otra de las leyes que Dios ha dejado establecido es que a través del ADN nuestro, ¿okay?, de una mujer y de un hombre, juntos el esperma, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, una de las leyes es que a través de esa combinación de ADN, nazca un ser humano, nazca un bebé. Otra de las leyes que Dios ha dejado completamente establecidas es las leyes de la agricultura. Si nosotros vamos a la Biblia, Dios ha dejado muy establecido acerca de las leyes de la agricultura, donde decía que trabajarás la tierra por 6 años, ¿okay?, y el 7º vas a hacer descansar la tierra. Y ahí hablamos de una ley precisamente de agrícola. Otra de las leyes que Dios ha dejado establecidas es precisamente leyes de sanidad o de salud. Y una de las cosas que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia, en la palabra de Dios, es que cuando alguien se enferma, tenía que venir al sacerdote. Y si era una enfermedad grave como la lepra, entonces inmediatamente el sacerdote declaraba la exclusión de aquella persona que estaba enferma. Y entonces los leprosos vivían en comunidades. Y cuando alguien se iba a acercar, entonces el leproso decía, inmundo, inmundo, para que no se acercaran y las personas no pudieran ser contaminadas. No hablamos solamente de las leyes espirituales, hablamos de todas las leyes que Dios ha dejado establecido en el universo, en su creación, ¿okay? Hablamos de todas ese tipo de leyes. Y cuando la Biblia dice que han traspasado las leyes de Dios, ¿okay?, no habla solamente de los mandamientos, habla de que el hombre ha ido más allá. Pudiéramos hablar de otras leyes. ¿Okay? La ley del ADN. El hombre,
ha traspasado esa ley. Y el hombre ha alterado el ADN. Y hoy podemos hablar precisamente de eugenesia, un buen nacimiento. Precisamente podemos hablar de no solamente eugenesia, sino de fecundación in vitro. Podemos hablar de edición de la línea germinal. Podemos hablar también de hacer más efectivo o eficiente al ser humano cuando nosotros ponemos a través de la nanotecnología un chip, y lo metemos al cuerpo. Podemos hablar de una combinación de genes, etcétera, etcétera. Y entonces estamos alterando precisamente la ley de Dios. Y eso es una de las consecuencias graves de la cual dice la Biblia: traspasaron las leyes de Dios. Y cuando el hombre traspasa las leyes de Dios, y entonces tiene que pagar precisamente las duras consecuencias de haber traspasado la ley de Dios. Coronavirus, o como ustedes quieran llamarle. Muchos dicen que es una creación de laboratorio, que al ácido ribonucleico que tiene el coronavirus le ensartaron otro código genético, lo modificaron, y que por eso ahora el coronavirus es tan contagioso y tan peligroso. La realidad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es precisamente una de las consecuencias que nosotros estamos pagando por haber alterado precisamente las leyes de Dios. El segundo punto está muy especificado aquí en este pasaje. Dice: falsearon el derecho. Y cuando la Biblia habla aquí de falsear el derecho, estamos hablando de la desigualdad social que hay en el mundo. Qué grande desigualdad social hay. Hay muchos ricos, hay muchos pobres. Hay gente que se siente con el poderío y el derecho hasta de decir en la actualidad quién vive o quién muere. Muchos se han atrevido a decir que este virus fue creado para quitar a toda la población vieja del mundo y que nada más quede la población joven y adultos maduros. Yo no sé si esto sea verdad o no, pero lo que sí sé que es verdad es que vivimos en un mundo de una desigualdad social terrible. Podemos decir que aun cuando digan que no hay esclavitud, sí hay una esclavitud. Y hay una esclavitud en todos los aspectos, una esclavitud económica cuando sometemos a los pueblos. Hablamos de una esclavitud social cuando nuestros gobernantes nos imponen reglas que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con ellas. Hablamos de toda la esclavitud que nosotros podemos encontrar en todos los niveles de nuestra vida. Qué diferente sería si nosotros tomáramos conciencia, pero la Biblia dice que falsearon el derecho. Y entonces eso tenemos que acarrearlo y tenemos que pagar la consecuencia de nuestro pecado por estar falseando el derecho de las personas. La tercera cosa dice es: quebrantaron el pacto sempiterno. Un pacto sempiterno es un pacto que dura para siempre, que tiene alcances hasta la eternidad. Todas las cosas que Dios hace, todos los pactos que Dios hace, todas las cosas que Dios nos ofrece a nosotros tienen consecuencias eternas. Cuando nosotros no nos ajustamos a ello, entonces es que estamos quebrando el pacto con Dios. Y cuando quebramos el pacto con Dios, y cuando quebramos las leyes de Dios, y cuando quebramos el derecho del hombre, entonces es que nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Y estas consecuencias, simple y sencillamente, son producto de nuestro propio pecado, y no es producto de que Dios de alguna manera sea el culpable por lo que está pasando. No. Lo que estamos viviendo es producto de nuestro propio pecado. Estamos pagando nuestro pecado, en estas tres áreas. 1, alteramos las leyes. 2, falseamos el derecho. Y número 3, quebrantamos
las leyes de Dios. ¿Okay? Y quebrantamos el pacto de Dios. Esto nos lleva a algo muy importante. Cuando nosotros actuamos así, dice la palabra de Dios, la tierra se contaminó bajo los moradores. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son los que han contaminado la tierra? ¿Okay? La tierra ha sido contaminada precisamente por nosotros, los moradores de la tierra, porque hemos alterado las leyes de Dios. Y entonces nosotros tenemos que pagar muy alto precio cuando nosotros precisamente alteramos las leyes, falseamos el derecho y rompemos el pacto con Dios. Y ahora, hay consecuencias para esto. Y nosotros las consecuencias las podemos encontrar precisamente en la palabra de Dios. Dice, por esta causa, ¿ok? Y aquí están las consecuencias. ¿Okay? Este pasajito dice, por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra. Entonces, aquí tenemos, ¿ok?, las consecuencias precisamente de nuestro actuar, de nuestro pecado. Dice la Biblia, por esta causa, la maldición consumió la tierra. Y luego dice, los moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Quiero recalcar muy bien esto. Por esta causa. ¿Por cuál causa? Porque los moradores de la tierra alteraron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto. Es por esa causa entonces que los hombres han disminuido. Y luego, seguimos leyendo. Dice la Biblia, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panaderos, se acabó el estruendo de los que alegran, cesó la alegría del arpa. Y aquí habla de consecuencias sociales. ¿Ok? Dice, no beberán vino con cantar, la sidra será amarga a los que la bebieren. Por esta causa, dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y quiero llamar la atención a este pasajito en la primera parte. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Nosotros, como humanos, estoy hablando como humanos, y con los tantos adelantos tecnológicos que teníamos, nos sentíamos autosuficientes, nos creíamos omnipotentes, todo lo podíamos hacer. Y eso precisamente es lo que dice aquí, por la vanidad. Es que ahora nosotros estamos así, la casa se ha cerrado para que nadie entre. Dice, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Dice, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Esto es un retrato exactamente de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Calles que están completamente desoladas, ¿okay? No hay en la noche actividad, esa actividad que toda la ciudad estaba impuesta de que restaurantes, fiestas, reuniones, etcétera, etcétera. A hoy precisamente toda esa actividad ha parado y es precisamente lo que la Biblia nos está enseñando el día de hoy. Quiero leer algo de aquí. Y lo primero que tengo que decirles es lo siguiente, ¿ok? Que este pasaje es increíble porque fue escrito 2760 años, ¿ok? Y hoy, después de 2760 años, estamos viendo el cumplimiento. Y esto es la primera parte del cumplimiento, porque este pasaje
Así como está aquí, nosotros vamos a ver el cumplimiento también dentro de la grande tribulación. Quiero terminar con esto, algo que escribí, para reflexionar. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de angustia, terror, pánico, incertidumbre, frente a un virus que se ha dispersado por todo el mundo, el cual no hay manera de detenerlo aparentemente. Tiempo de crisis económica, de la cual ningún país está a salvo. El mundo vive tiempo de oscuridad y de tinieblas, con un futuro tan incierto que nadie sabe qué nos espera adelante. Es increíble que esto suceda en pleno siglo XXI. Hace apenas unos meses atrás nuestra vida era rutinaria, íbamos, veníamos, comprábamos, salíamos, etc. La humanidad llena de orgullo y vanidad, nos sentíamos invencibles, con un gran sentido de autosuficiencia y por ende no tomábamos en cuenta a Dios. Él no formaba parte de nuestros planes. La ciencia y la tecnología nos daba lo que necesitábamos: comunicación, diversión, educación, etcétera, etcétera, etcétera. No nos hacía falta nada. El hombre, con sus grandes adelantos, es capaz de crear productos transgénicos, hacer edición de la línea germinal, reproducción in vitro, tratar de mejorar al ser humano a través de la implantación de chips provistos por la nanotecnología, experimentos de clonación, eugenesia, etcétera, etcétera. ¿Y qué diremos en el campo de la robótica? Hemos avanzado desde los robots más simples hasta hoy con robots que tienen inteligencia artificial y que muy pronto superarán la inteligencia humana. Estoy hablando precisamente de la singularidad tecnológica. Legislamos sobre el aborto, permitiendo que la mujer decida sobre la muerte del producto, sobre el matrimonio igualitario del mismo sexo, sobre la igualdad, sobre la inclusión. Legislamos sobre la eutanasia, los genocidios, creyendo que tenemos el derecho de decidir quién vive y quién muere. Hacemos leyes las leyes se han hecho a unas sabiendas y estamos conscientes de que no están de acuerdo precisamente con la ley de Dios. Pero aún así nuestros legisladores las aprueban para ganar el favor de algunos grupos. Acabamos con el planeta contaminándolo todo sin importar las generaciones futuras. Extraemos el petróleo de nuestro subsuelo sin pensar que algún día se acabará y fundamos en él nuestra economía. En la educación hemos empoderado a los estudiantes y quitado la autoridad a los maestros. Las familias de nuestra sociedad se están destruyendo a un ritmo acelerado. Cada día hay más distanciamiento familiar y más familias que son precisamente familias disfuncionales. Hemos dejado que los medios de comunicación junto con la tecnología, teléfonos inteligentes, le pongo aquí, eduquen a nuestros hijos. Y lo más grave es que aún a nosotros los adultos también nos están cambiando. Gracias a la tecnología se ha perdido la comunicación personal. Creemos que es mucho mejor tener amigos en las redes sociales que el contacto físico. Vivimos en una sociedad que le da más importancia a la presentación que al contenido. Hoy la tierra está enferma por el pecado del hombre, pecado que cada día se ha ido en aumento, desafiando así las leyes de nuestro Dios. Enfrentamos la muerte todos de la misma manera, el rico, el pobre, el más preparado como el que no tiene preparación, los gobernantes así como los gobernados. Todos tenemos la misma posibilidad de morir ante el virus. En unos cuantos días todo cambió. Ya no somos esa sociedad llena de orgullo, de vanidad. Estamos llenos de miedo, de terror y metidos la mayoría de nuestras casas. Así estamos valorando nuestra vida. No queremos morir. Mientras más sigamos alejados de Dios, más difícil será nuestra situación. Eso tenemos que entenderlo. Tenemos que recapacitar y ver las cosas en su justa dimensión.
Nuestro problema es originalmente espiritual y producto de nuestro pecado y del alejamiento tan terrible que nosotros tenemos de nuestro Dios. Nada puede ser bueno mientras permanezcamos separados de Dios. Ejemplo, la tecnología es buena cuando se aplica correctamente, pero se convierte en mala cuando nosotros la usamos para hacer daño. Y detrás de ello siempre estará el demonio. Hoy estamos pagando el precio de nuestro pecado. Que el virus sea una creación de laboratorio o que lo haya adquirido el ser humano, nunca lo sabremos y probablemente nunca se sabrá. Pero lo que sí es correcto es que nosotros lo hemos hecho. No es culpa de Dios, es producto precisamente de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, y de alguna manera Dios nos está llamando la atención para que el hombre vuelva la vista hacia Él y el hombre se arrepienta. Los versículos 14 y 15 del pasaje que nosotros leímos, aquí lo voy a leer de la Biblia. Dice así: estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová, en los valles, en las orillas del mar será nombrado Jehová Dios de Israel. Es increíble lo que la Biblia dice. ¿Cómo es posible que haya gente, que esté alzando su voz y canten gozosos la grandeza de Jehová? En medio de toda esta situación que acabamos de leer, que es caótica, precisamente en los versículos del 1 hasta el 13. Bueno, eso es precisamente lo que la iglesia del Señor tiene que estar haciendo. Es precisamente lo que nosotros como hijos de Dios se nos invita a hacer. Sí, tenemos una situación caótica. Sí, el mundo está siendo sacudido. Sí, la tierra está contaminada. Pero nosotros como hijos de Dios todavía debemos de entenderlo y debemos cantar gozosos, delante de Jehová nuestro Dios. Dice, desde el mar darán voces. Y dice, glorifica por esto a Jehová. Es una invitación para la iglesia. Es una invitación para los hijos de Dios. En medio de todo este mundo, nuestro deber es alabar a Dios, reconocer precisamente que Él tiene una soberana voluntad y que todo esto está siendo permitido por Dios precisamente con un propósito. Si bien es cierto que la ira de Dios se derrama, también es cierto que Dios tiene misericordia. Y cuando nosotros, pueblo de Dios, oramos a Dios, imploramos a Dios, doblamos la rodilla, intercedemos por el mundo, Dios escucha, porque así dice la Biblia: oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy, iglesia, es tiempo de orar. Hoy, iglesia, es tiempo de confiar en el Señor. Hoy, iglesia, es tiempo de alabar a Dios precisamente por lo que Él está haciendo. Porque después de que pase esta situación, es muy probable que si nosotros cumplimos con nuestro trabajo, vivamos entonces un gran avivamiento, porque la gente empieza a buscar a Dios. Iglesia, les invito para que nosotros cada día estemos en oración y alabando a nuestro Dios. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, Señor, por tu obrar, Padre bendito, porque podemos entender, Señor, que el obrar tuyo es para bien, Señor, para bien de tu iglesia y para bien de la humanidad, Padre celestial. Entendemos, Señor, la ira tuya derramada, Padre celestial, pero entendemos también tu gran misericordia que tú puedes tener, Señor, por aquellos, Señor, que se arrepienten, Padre celestial, voltean a ti, Señor. Y Padre, cómo se encaminan hacia ti, Padre, aceptándote como Salvador, mi Dios. Padre, bendice a tu iglesia, Señor.
Bendícela, Padre Celestial, de tal manera que seamos, Señor, intercesores eficientes. Bendice a tu iglesia de tal manera, Señor, que seamos portavoz, Señor, de tu palabra, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia de tal manera, Señor, que no calle y que en estos tiempos difíciles, Señor, podamos alabar y bendecir tu nombre y reconocerte, Señor, como el Dios que eres. Padre, oramos también en esta hora, Señor, por la situación tan difícil que nosotros tenemos, Señor. Y Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, de nuestro México querido, Padre bendito. Señor, danos la oportunidad, Señor, de salir de este problema adelante, Padre Celestial. Y danos la oportunidad, Señor, de que cuando salgamos de esto, Padre Celestial, poder reconocer, Señor, tu amor y tu misericordia por este país hermoso que nos has dado. Oramos, Señor, por los países del mundo que están también en una grave crisis, Padre Celestial. Bendito Dios, por favor, Señor, así como detuviste, Señor, aquella mortandad, Señor, cuando David, Padre, cesó al pueblo, hoy te rogamos, Señor, también que detengas, Padre, esta epidemia, bendito Dios. Lo hacemos con la confianza puesta en ti, Señor, de que solamente tú eres, Señor, el que puede, Señor, hacerlo de esta manera y detener, Padre Celestial. Señor, nos quedamos en tus manos, dándote la honra, la gloria, la alabanza, Señor, y el poder. Porque, Señor, tú eres y serás para siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.